Estimados alumnos, en la presente sesión vamos a revisar el costo de capital en las empresas, explicaremos el WACC después de impuestos y lo usaremos para evaluar un proyecto o negocio. En las sesiones de la semana anterior apenas mencionamos alguna palabra sobre las decisiones de financiamiento. De hecho, planteamos las cosas usando el supuesto más simple posible de financiamiento a través de aporte de capital. En realidad supusimos un mundo Modigliani-Miller en que todas las decisiones de inversión carecían de importancia. En un estricto mundo Modigliani-Miller, las empresas pueden analizar las inversiones reales como si fueran financiadas por capital en su totalidad. Siguiendo las proposiciones de Modigliani-Miller, las decisiones de inversión se pueden separar de las de financiamiento. Ahora reconsideraremos la presupuestación de capital cuando ambas decisiones de inversión y financiamiento interactúan y no se pueden separar totalmente. Ahora definamos el costo de capital como al costo de obtener financiamiento por la empresa, es decir, cuánto le cuesta a una empresa o un proyecto obtener financiamiento. Esto es lo que estaría expresado en buena cuenta el WACC. Se interpreta el WACC como el costo de obtener financiamiento a través de préstamos bancarios o la emisión de acciones y a través de la emisión de acciones en el mercado de capitales. El WACC es la tasa promedio ponderada de todos los costos de la deuda y de las acciones de una empresa. En la presente diapositiva tenemos la expresión más común del WACC, la cual, como dijimos, pondera los costos de la deuda y de las acciones de una empresa. El costo de cada fuente se pondera por los valores de mercado de cada fuente como porcentaje del valor de mercado de la empresa. El costo de la deuda se multiplica por 1 menos T. T representa la tasa del impuesto a la renta. En la fórmula, E mayúscula es el valor de mercado de las acciones. D mayúscula es el valor de mercado de la deuda. Si dividimos E entre B, es el valor del capital accionario entre el valor del total del capital de la empresa. Si dividimos D entre B, es el valor de la deuda entre el total del capital de la empresa. RE es la rentabilidad mínima exigida a las acciones y T es la tasa del impuesto a la renta. En el costo promedio ponderado de capital se pueden presentar tres componentes. Hasta ahora habíamos visto el patrimonio y la deuda como dos componentes fundamentales de la estructura de capital. Pero ahora vamos a añadir un tercer componente que son las acciones preferentes. Cada una de ellas tiene características específicas que vamos a detallar en las siguientes diapositivas. Si las corporaciones emiten acciones preferentes para el financiamiento de sus proyectos o negocios, resulta un WACC ampliado, con el costo de las acciones preferentes multiplicado por P entre B chica, que es el valor de las acciones preferentes entre el total del capital de la empresa. Está claro que el RE representa el rendimiento costo de las acciones comunes, y este último se calcula a través del modelo KPM, Capital Asset Pricing Model en inglés. Entonces, el costo promedio ponderado de capital podría incluir tres fuentes de financiamiento: el costo de la deuda, que se representa con una RD, el costo de las acciones comunes, que se expresa a través del modelo KPM, y el costo de las acciones preferentes, que se representa con una RP.
Podemos decir que las cuentas situadas en el lado derecho del balance general son los componentes del capital, y los cuales son la sumatoria del patrimonio, la deuda y las acciones preferentes. Podemos afirmar que cualquiera de estos componentes o a través de una combinación de ellos se pueden financiar proyectos en las diversas corporaciones. Esto depende de la estructura de capital y el ratio deuda-capital que ha fijado la empresa para el financiamiento de cada uno de sus nuevos proyectos o negocios. Por ejemplo, puedo emitir bonos o puedo solicitar un préstamo para financiar una maquinaria que me permitirá incrementar la producción. En el costo de capital, el patrimonio está comprendido por las acciones comunes, el capital convertible, las utilidades retenidas y las nuevas emisiones de acciones. Para medir el costo o rendimiento de las acciones comunes, lo hacemos a través del modelo KPM. Algunas características de las acciones comunes es que otorgan a su tenedor propiedad sobre la empresa. Otorgan asimismo derechos sobre parte de los activos y las utilidades, y por último brindan al propietario el derecho a votar en juntas de accionistas. En el caso del costo de las acciones comunes, como fuente de financiamiento, se enfrentan a dos particularidades que hacen su cálculo más difícil. A diferencia de la deuda y las acciones preferentes, el flujo de caja no está definido. No existe la obligación de pagar dividendos fijados contractualmente. Si el directorio lo juzga conveniente, puede no pagar dividendo alguno. Si no hay un flujo de caja definido, no podemos calcular ninguna tasa efectiva anual. El segundo componente del patrimonio es el capital convertible. Este capital es el resultado de la decisión de convertir un bono convertible u otro tipo de obligación por parte de su tenedor en acciones. El bono convertible es un instrumento de deuda que concede a su tenedor la opción de canjearlo por acciones de una nueva emisión a un precio prefijado. Se fija un ratio que divide la opción de compra entre el valor facial del bono directo. La opción de compra le da la oportunidad al emisor de amortizar los bonos a un precio establecido del vencimiento. El precio de amortización se fija por encima del valor del bono. El tercer componente del patrimonio son las utilidades retenidas, que son la parte no pagada como dividendos, pero retenidas por la empresa para que sea reinvertida en su negocio principal o para cancelar deuda. A las utilidades retenidas también se les conoce como utilidades no distribuidas o utilidades acumuladas. Representan la suma de todas las utilidades no repartidas entre los accionistas como dividendos. Así, esta cuenta incluye los resultados que obtuvo anteriormente hasta la fecha del balance general. En la parte D podemos decir que las nuevas emisiones de acciones también forman parte del capital patrimonial. El costo de las nuevas emisiones de acciones comunes no debe ser distinto a los costos de las acciones existentes. Sin embargo, el hecho de emitir nuevas acciones implica pagar una comisión a un banco de inversión por los servicios prestados en la colocación de los títulos. A esta comisión se le denomina costo de flotación. En conclusión, podemos decir que el patrimonio de una empresa está compuesta por las acciones comunes, las acciones recientemente emitidas, el capital convertible y las utilidades retenidas. Para obtener el valor de las acciones comunes, se multiplica el precio de la acción por la cantidad de acciones comunes
Para obtener el valor de las acciones recientemente emitidas, se multiplica el precio de mercado de la acción por la cantidad de acciones emitidas. El valor del capital convertible será igual al valor de la opción de conversión del bono. Mientras tanto, el patrimonio es igual al capital accionario o, traducido en inglés, equity. Para una empresa con deuda emitida públicamente, el costo de la deuda puede ser medido como la rentabilidad al vencimiento de los bonos en circulación. Si la empresa no tiene deuda emitida públicamente que se comercialice, puede tomarse como referencia la rentabilidad al vencimiento de bonos de similar clasificación. Si se tratase de préstamos bancarios, por ejemplo, lo que hay que considerar como costo del préstamo es la tasa efectiva anual, TEA. Un aspecto adicional que se debe considerar en el costo de la deuda es que los intereses son tomados como gasto y son deducibles para determinar el monto imponible sobre el que se calculará el impuesto a la renta. En otras palabras, hay un escudo fiscal, lo que hace que el costo de la deuda después de impuestos sea menor que el costo antes de impuestos. Si el costo de la deuda antes de impuestos es RD y la tasa del impuesto está representada por una T, el costo de la deuda después de impuestos será RD multiplicado por 1 menos T. Al ponderar el costo de la deuda directa por sus participaciones en la deuda total, obtenemos el costo de la deuda promedio ponderada. A la tasa obtenida le restamos el escudo fiscal, que se obtiene porque los intereses son deducibles de impuestos, a multiplicarlo por 1 menos t, tal como lo habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. La acción preferencial o preferente, a diferencia del bono, no tiene vencimiento, y como su dividendo es fijo, no crece. Estamos, entonces, ante una perpetuidad. Sus tenedores reciben dividendos antes que los accionistas comunes y tienen prioridad si la empresa entra en bancarrota y liquidación. Usualmente no dan derecho a voto, debido a que no pueden ser tratadas realmente como deuda, porque los dividendos que éstas pagan no son deducibles de impuestos, ya que no pueden ser vistas como equivalentes a las acciones comunes debido a diferencias en los derechos sobre los flujos de caja y el control. Las acciones preferentes son tratadas como un tercer componente del capital. El costo de las acciones preferentes se presenta en la presente fórmula y para obtenerlo se divide el dividendo preferente entre el precio actual de mercado de la acción preferente, más la tasa de crecimiento de la empresa. Seguidamente, un ejemplo para calcular el costo promedio ponderado de capital de una empresa usando todos los elementos posibles. Supongamos que una empresa que tiene una estructura óptima de capital, que requiere 45% de deuda, 2% de acciones preferentes y 53% de capital. El costo de la deuda antes de impuestos, RD, es igual al 10%. El costo de la deuda después de impuestos es RD por 1 menos T, equivale al 6%. El costo de las acciones preferentes, RP, es igual a 10.3%. El costo de capital accionario es RE, que equivale a 13.4%. La tasa marginal de impuestos es 40%. En la siguiente diapositiva vamos a apreciar cómo resolvemos el cálculo del presente caso. Volvemos a mencionar
que RD, RP y RE son las tasas de costo de cada uno de los componentes. Se expresan en porcentajes y D sobre B, P sobre B y E sobre B son los pesos de cada componente del costo de capital, que se expresan en moneda. Reemplazando los datos en la fórmula, tenemos los datos convertidos a decimales. La primera expresión después del signo igual expresa el peso de la deuda multiplicada por el costo de la deuda después de impuestos. Luego tenemos el peso de las acciones preferentes por el costo de las acciones preferentes. Y finalmente está el peso del capital propio multiplicado por su costo de capital. El costo promedio ponderado de capital en el presente equivale a un 10%. El costo promedio ponderado de capital se interpreta de la siguiente manera. Cada dólar que la empresa obtiene se compone de la siguiente manera. 45 centavos de deuda con un costo después de impuestos de 6%, 2 centavos de acciones preferentes con un costo de 10.3% y 53 centavos de capital propio con un costo de 13.4%. El costo promedio de cada dólar es 10%. Hemos dicho que el beta de la acción de una empresa expresa su nivel de riesgo sistemático. Pero, ¿qué factores o condiciones influyen en la determinación del nivel del beta? En otras palabras, ¿qué factores influyen en el riesgo de una empresa? Se suelen mencionar tres determinantes del beta. En primer lugar, la naturaleza cíclica de los negocios, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. La naturaleza cíclica de los negocios se refiere a cómo fluctúan los ingresos de una compañía por las variaciones en la economía. Las empresas con altas dependencias de los ciclos de negocio tienen betas altos y las empresas con baja fluctuación con los ciclos de negocio tienen betas bajos. El apalancamiento operativo se refiere a la proporción de los costos fijos en los costos totales de una empresa. Si una empresa está más apalancada operativamente, sus utilidades antes de intereses e impuestos se verán más sensibles, quiere decir que fluctuarán más, ante cambios en el volumen de ventas de la empresa. Mayor variabilidad de resultados significa mayor riesgo, por lo que corresponde un mayor beta. El apalancamiento financiero básicamente aparece cuando la empresa toma deuda bancaria para financiar sus actividades. En la medida que las empresas se endeuden más para financiar sus proyectos e inversiones, el riesgo también se incrementará. En la presente diapositiva vamos a aprender qué es el beta apalancado y cómo éste se aplica. Partimos analizando el cuadro de izquierda a derecha. Tenemos en la parte izquierda un beta desapalancado de 1.100, es decir, un beta que no tiene deuda. Estamos apreciando una simulación que, como los incrementos en el nivel de pasivos de una empresa, incrementa proporcionalmente su beta. La tasa de impuestos para todos los escenarios es de 30%. Y el ratio pasivo-patrimonio se va incrementando desde 0.040 hasta 35.714, en la medida que el nivel de pasivos se incrementa y pasa a financiar la mayor parte de los activos totales. Para calcular un beta apalancado, se utiliza la fórmula mostrada en la parte inferior de la diapositiva. Calculemos el beta apalancado de la primera fila o primer escenario. Los datos son beta desapalancado igual a 1.10, la tasa de impuestos es 30%
el ratio pasivo-patrimonio 0.040. Reemplazando los datos en la fórmula, tenemos un beta apalancado de 1.13117 y así podemos repetir el procedimiento hasta llegar a un beta apalancado de 2860 en el último escenario. Podemos concluir entonces la interpretación que el beta se incrementa en la medida que el pasivo financia más que el patrimonio a todos los activos. En la presente lámina podemos apreciar un listado de los betas sectoriales obtenidos de la Universidad de Nueva York. Estos betas son publicados por Aswath Damodaran, un estudioso y especialista de las finanzas corporativas. Como podemos apreciar, cada mercado o industria tiene un ratio deuda-capital para un número específico de empresas o firmas. Podríamos utilizar la misma fórmula que vimos en la lámina anterior para calcular el beta apalancado de cada sector, ya que nos proporcionan todos los datos, el ratio D sobre E, el impuesto y el beta desapalancado. Si quisiéramos poner un negocio en el Perú, por ejemplo un restaurante, y quisiéramos calcular el beta o riesgo para este caso específico de poner un restaurante en nuestro país, tendríamos que tomar el beta desapalancado de ese mercado de restaurantes 1.18 y convertirlo conforme la fórmula y en la estructura de capital en la cual nosotros deseamos financiar el negocio, ya sea con deuda o con capital propio.